Bueno, Mati, metamos la 12. Acá habla de la transmisión de derechos. Digamos, acá es cuando se sustituye alguno de los sujetos de la relación jurídica. Obviamente estamos hablando de las obligaciones, es decir, vamos a transmitir alguno de los dos polos, ya sea el acreedor o el deudor. Las especies puede ser universal o particular, legal o voluntario, actos entre vivos o mortis causas. El principio siempre va a ser la transmisibilidad de los créditos, todos son transmitibles en principio, y vamos a tener las limitaciones que van a ser por origen legal o por el convencional. ¿Qué quiere decir esto? Limitado por la ley o limitado por las partes. Y acá vamos a empezar con el punto de la cesión de derechos. Una de las partes va a transmitir a la otra uno de los derechos. Y acá empezamos con el 1614, el Código Civil y Comercial. Dame un segundo, ahí lo vamos a abrir. Y ahí te dice que hay un contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a otro un derecho y se aplica la cesión de derechos, las reglas de la compra-venta, de la permuta-donación, según se haya realizado contraprestación por un precio o la transmisión de una propiedad y respectivamente. ¿Sí? Ahí es donde vos vas a aplicarle cada uno, digamos, de las reglas. O sea, te manda las reglas de la cesión, si vos tenés por un precio o no. ¿Sí? Ahí es donde vos vas a tener que aplicarle eso. ¿Quiénes serían las partes? Bueno, cedente quien cede y cesionario quien recibe la cesión. ¿Sí? El 1616 te habla de los derechos que se pueden ceder. En principio serían todos. Las excepciones van a estar dadas por la ley, la convención de las partes o la naturaleza del crédito. Y tenés el 1617 que te da una prohibición que te dice que los derechos inherentes a la persona son los... Obviamente no lo va a poder hacer. ¿Cuál es la forma? Y ahí entra el 1618 que te dice expresamente que tienen que ser por escrito. ¿Sí? Y te da también un requisito ahí que sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual de la cesión por escrito, digamos, al principio de la forma es por escrito, ¿sí? Que vos lo haces entregando el escrito, ¿sí? Donde conste la cesión. Pero tenés ahí que tener cuidado porque hay una excepción que está en el segundo párrafo que dice debe otorgarse por escritura pública y tenés tres situaciones: la cesión de derechos hereditarios, los litigiosos y los derivados por un acto de instrumento público. ¿Sí? Ahí tenés las tres excepciones que se darían en principio al principio por escrito. ¿Sí? En 1619 te hablas que el cedente tiene que entregarte toda la prueba de la cesión. ¿Sí? Y después te habla de las garantías y el programa. Te habla de las garantías cuando la garantía por evicción, en 1628, en 1631 te habla de la solvencia y del derecho que sea de la cesión de derechos inexistentes. ¿Sí? Ahí tenés las sesiones, cuando son sesiones onerosas, ahí debe tener garantías. ¿Sí? Cuando son gratuitas, no. En 1620 te habla de los efectos de terceros, que solamente va a tener efectos sobre terceros a partir de la notificación. ¿Sí? Entonces tenés que notificar. Antes, el deudor va a poder pagar, ¿sí? Le puede pagar al cedente, ¿sí? Este pago lo va a liberar, ¿sí? Entonces vos tenés que acordarte que en una sesión la notificación va a ser muy importante, ¿sí? La notificación al deudor, porque vos le haces saber a quién tiene que pagar, ¿sí? En 1622 te habla de la concurrencia y de los pagos realizados. ¿Quién va a tener preferencia? Corresponde al primero que se le notificó, ¿sí? Entonces, cuando vos notificás a varios deudores, acordate las obligaciones mancomunadas, las obligaciones solidarias. Ahí te vas a tener que acordar de cuándo vas a hacer la sesión, a quién vas a notificar primero, quién te hace el pago. ¿Sí? Si vos notificás a todos juntos o a quién se notificó primero, ahí tenés que revisar y ir acordándote del tipo de obligación que vos tenés. ¿Sí? Si tenés una obligación solidaria, quién se notificó primero, quién hizo el pago. ¿Sí? Ahí vas a tener que empezar a jugar con el tipo de obligación que vos tenés. ¿Sí? Cuando empecé a pensar en la cesión. ¿Sí? El 1623 te dice el concurso del cedente. ¿Sí? No tiene efectos si es notificado. ¿Qué quiere decir esto? Si él cede,
acordate, el cedente es el que cede, después de, no tiene ningún efecto que él ceda un crédito que entró en concurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya no tiene el manejo de su activo, de su patrimonio. ¿Sí? Acordate cuando veíamos ejecución colectiva, ¿te acuerdas que ahí hablábamos de la quiebra, del concurso? Ella no dispone de sus bienes, entonces ya no los puede ceder, entonces ya no tiene ningún efecto esta cesión que lo va a hacer, ¿sí? Antes de notificarse, habla del 1624, puede hacer todos los actos conservatorios, ¿sí? El 1627 habla de la cesión parcial, ¿sí? Y ahí, a ver, lo vamos a leer de acá del código, dame un segundo que lo vamos a abrir. Habla de la cesión parcial. Dice el cesionario parcial de un crédito no goza ninguna preferencia sobre el cedente a no ser que éste le haya otorgado expresamente, ¿sí? Y ahí habla de las preferencias que puede llegar a tener, ¿sí? Y el 1625 te habla de la cesión del crédito prendario. La cesión del crédito garantizado con una prenda no autoriza al cedente a quien tenga la cosa prendada en su poder entregarla al cesionario. ¿Qué quiere decir este? Tiene una prenda y tiene una garantía. Y tenés que tener cuidado porque la garantía hace que el acreedor prendario lo pueda ir a buscar, ¿sí? Ahí tenés que tener cuidado con este artículo, ¿sí? Bueno, acá yo te trabajé la cesión de deuda, pero después me di cuenta que el programa está más abajo. Bueno, la vamos a trabajar acá para que la enganches directamente, porque si no mira que se pierde, me parece, en el programa ahí. La cesión de deudas está en el 1632. Acá hay un acuerdo que se hace el pago sin la novación, ¿sí? Y está un poquito más abajo en el código, si vos te das cuenta. Se trabaja en 1632, ¿sí? Y te dice, hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste pague la deuda. Quiere decir que el tercero te pague la deuda, ¿sí? Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor, es decir, se suma un deudor. Traemos y en vez de tener, es decir, nosotros teníamos, mira, este tipo así. Teníamos un acreedor y un deudor. Viene el tercero y dice, che, quiero liberarlo, ¿sí? Entonces, si él presta el acuerdo, él pasa a ser deudor. Pero si no, pasamos a tener dos deudores, ¿sí? ¿Te entiende? Y ahí, el 1633 te dice, asunción de deuda. Hay asunción de deuda si el tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda. Sin que haya novación. No tenemos otra obligación, ¿sí? Si el acreedor no presta conformidad, se tiene por rechazado, ¿sí? El 1634 dice conformidad para la liberación del deudor. En los casos que los dos artículos anteriores, el deudor queda liberado si el acreedor admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior, pero es ineficaz si haya hecho en un contrato celebrado por adhesión. Promesa de liberación. Hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir en la deuda. En su lugar, esta promesa vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada por la estipulación a favor del tercero. Bueno, acá te corto, Mati. Quedamos en el punto C, ¿sí? Son 8 minutos. Ahí lo subo.